buenas tardes tengan todos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos? Vivimos un tiempo especial y estamos viviendo un tiempo especial en nuestra iglesia. Y para los que no me conocen, porque ya casi todos me conocen, a lo mejor hay personas que vienen por primera vez a la iglesia. Mi nombre es Magdiel Galvis, felizmente casado con 3 hermosos varones. Y tengo la bendición de servir en esta iglesia en el área de oración y con los grupos de vida. Por cierto, ¿cuántos viven en el área de Goshen? ¿Cuántos viven en el área de Goshen? Levante su mano. Uy, hay un gran número. Estamos orando al Señor para aperturar grupos de vida en el área de Goshen. Necesitamos que el Señor también se glorifique en esta área. Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la serie de los salmos. ¿Cuántos han sido bendecidos con los salmos? Hoy nos toca vivir las experiencias del Salmo 34. Y por lo general, nosotros los seres humanos tenemos ideales inadecuados de lo que es una vida perfecta. Pero déjeme y permítame desilusionarlo que no hay una vida perfecta. La diferencia está en cuando nosotros esta vida imperfecta la sometemos a la voluntad de Dios, a su soberana voluntad, y es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Nosotros vivimos en un mundo donde el ser humano pretende reparar este sistema que nos rodea, y lo quieren hacer en lo ético, lo quieren hacer en lo moral, lo quieren hacer en lo espiritual, lo quieren hacer en lo tecnológico, en lo social, pero queriendo reparar, queriendo arreglar, lo que han hecho es destruir todo. Pero hay una pregunta que surge para este tiempo final, porque creo que la venida del Señor está más cerca que nunca, y después de lo que vimos este fin de semana en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. Y es que, ¿qué es lo que vamos a edificar para esta generación? Es una pregunta que surge. ¿Qué es lo que vamos a edificar para esta generación? Para los que amamos a Dios, esta es la pregunta que nos hace estar en el centro de su voluntad y buscar más de su presencia. Estar más atento a los ataques del enemigo. El mismo Jesús lo dijo, que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes son los que lo arrebatan, son los que vencen. Por eso podemos convertirnos en buscadores, podemos convertirnos en perseguidores de esa gloria, de la presencia del Señor. Y créanme que lo vamos a encontrar. Créanme que lo estamos encontrando y lo podemos ver los martes de oración cuando venimos a este grupo de hermanos que estamos orando, intercediendo. No solamente esta oración comunitaria donde nos reunimos todos, sino que Dios está moviendo los corazones de las personas a encenderse, a buscar de la presencia del Señor. También lo vemos en los grupos de vida. Cada vez que nos reunimos, el Señor se manifiesta, se glorifica. Cuando nosotros nos reunimos a aprender de la palabra, a reunirnos en oración, a cantar, a clamar. Y también lo podemos ver en el ministerio infantil, en Kids World. El Señor nos está permitiendo sembrar en ellos para que sean hombres y mujeres que le amen, que le adoren. Ese es el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos. Lo podemos ver en el servicio que hace cada hermano que trabaja en esta iglesia. Lo hace de forma voluntaria para honrar al Señor y para que usted se sienta bien, usted se sienta bendecido. Lo hacemos a través de este ministerio de la mano de nuestros pastores Luis y Diana y todo el equipo de liderazgo que se ha empeñado en honrar al Señor con sus vidas. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? La palabra de Dios dice en el Salmo 22:3, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. No podemos limitar solamente esto a una hora que venimos los domingos o una hora los martes de repente o cualquier otra actividad que tenga que ver con la iglesia, sino que tu vida esté centrada y que sea el lugar de habitación para nuestro Dios. Que seamos ese lugar de habitación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una pregunta interesante que deberíamos hacernos en nuestra vida es: ¿qué es lo que genera mi alabanza?
Y siempre debe haber algo que estimule esa alabanza que nosotros ofrecemos a nuestro Dios. Aquí también se nos revela algo importante, y es que realmente podemos adorar en la carne, y a veces es lo que más hacemos. No es solamente que cantemos la verdad, sino que vivamos esa verdad cada día de nuestras vidas. Ahí es donde está la verdadera adoración al Señor, la verdadera alabanza. Pero ¿cómo hacemos para que esta invitación de adorar del Espíritu y de alabar no se quede tan solo en una experiencia que lo vamos a ir desarrollando, sino que esa experiencia de tener una vida de alabanza en nuestra vida entera, sea todos los días, sea en las calles, sea en las casas, sea en tu cama, sea en tu trabajo, que seamos portadores de la presencia del Señor en nuestras vidas? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Voy suave, voy suave. Para entender bien la vida de David en lo que compete al Salmo 34 y lo que significa para Dios, es necesario, y yo les recomiendo estudiar la vida de David de una forma cronológica, y usted lo puede empezar a leer desde el primer libro de Samuel, capítulo 16, y porque vemos al David que tuvo un corazón conforme al de Dios. Y nosotros oramos y le decimos: Señor, dame un corazón conforme. Pero nosotros obviamos el proceso por el que David tuvo que pasar desde su nacimiento. Porque la palabra de Dios dice en Salmo 51, versículo 5, y escrito por el mismo David: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tal vez él nació producto de una violación, o tal vez fue producto de una infidelidad. De repente podemos especular, pero la Biblia no relata qué pasó con la mamá de David, solamente lo que él dijo acerca de su mamá. Pero hay otros libros históricos, como todas las naciones, México, Venezuela, El Salvador, tienen la historia de sus países, y hay escritores alternos que tuvieron la oportunidad de escribir memorias que a lo mejor los gobiernos de turno no la hicieron oficiales, porque hicieron oficiales lo que les convenía, pero por algo Dios no permitió que saliera el nombre de la mamá de David acá. A lo mejor no era muy relevante, pero según fuentes judías tradicionales, posiblemente el nombre de su mamá era Nisebet Bat, hija de Adael. Ese es un extra que les estoy dando, por si no lo sabían. El hecho de que David fue despreciado por sus hermanos, el hecho de que David fue echado a menos por su papá, cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey, porque el Señor lo envió a la casa de, ¿cómo que se llamaba el papá de David? Isaí. Cuando fue a la casa de Isaí y él vio a todos los hermanos juntos, él le dijo: ¿tú tienes otro hijo? Le dijo: sí. ¿Dónde está? Está apacentando las ovejas. Dile que venga. Cuando David se presentó, el Señor le confirmó a Isaí que él era el ungido. Él iba a ser el próximo rey de Israel. Y cosas como esa nosotros podemos ver. Posiblemente ninguno te invite a su mesa. A lo mejor te sientes despreciado por algunos, pero si el Señor te ha dado una palabra, Él va a preparar mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores, y el Señor va a cumplir esa promesa en tu vida en el nombre de Jesús. De ahí es donde sale el Salmo 23: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios vio en David las características de la persona que Él necesitaba para cambiar la historia de una nación. Y me llama la atención lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. La diferencia está en la última parte: Él hará todo lo que yo quiero que haga. Si nosotros pudiéramos decir: he hallado en Luis Gabriel, permiso pastor, hijo de Luis Antonio, un hombre conforme a mi corazón, y él hará todo lo que yo quiero que haga. O que pueda decir un Marcos, una Leticia, un Christopher, un Israel, un José o un Juan: he hallado en José una persona conforme a mi corazón,
y Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Cuántos desean y anhelan eso? También podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 16 versículo 18. Y dice: entonces un siervo le dijo a Saúl, hablando de las características de David: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido, o sea que era de hermosa presencia. Y lo que me gusta, el Señor está con él. Porque resulta que el Señor tiene la capacidad de ver lo que nosotros nos vemos. Por eso le decía a Samuel, el profeta Samuel: no te fijes de su apariencia, no te fijes de cómo son, si son corpulentos, guerreros o hermosos. El Señor sabía que era lo que había en el corazón de David, por eso le escogió. Hay dos tipos de personas, que Dios busca. Uno, un adorador, y dos, un intercesor. La Biblia dice: busqué a un hombre que hiciera un vallado. Y Dios dice, revelando esta palabra: he hallado a David. Esto significa que Dios lo buscó, pero Él supo dónde buscarlo. Porque cuando se busca a un adorador, y escúcheme bien, querido hermano, cuando se busca a un adorador, Él lo busca en el lugar donde su corazón se da. Y Dios lo buscó justo donde el corazón se entrega. ¿Y saben dónde estaba el corazón de David? Estaba detrás de las ovejas, donde se forja el carácter de amor. Esta es una palabra para los que están sirviendo también en la iglesia, los grupos de vida, los líderes, los anfitriones. Dispongan ese corazón y sigan dándose delante del Señor, para que Él pueda seguir obrando y transformando esta ciudad, para que siga transformando las comunidades, porque Él depende del trabajo que hacemos a través del Espíritu Santo, pero tú eres instrumento para traer esa transformación a la ciudad donde nosotros vivimos y nos desarrollamos. El Salmo 34 nos habla de dar alabanza a Dios por la protección divina dada en la vida de David, uno de los momentos más difíciles de su vida. Él vivió otros momentos, pero el Salmo 34 está basado específicamente en lo que le tocó vivir cuando él pudo escapar del rey filisteo. Levante su mano derecha. Vamos a orar. Señor Jesús, en este momento levantamos nuestras manos solo para agradecerte por encontrar a David. Ahora entendemos por qué le llamaste un hombre conforme a tu corazón. Porque le diste ese trato y le diste tantas características especiales por encima de otros. En el nombre de Jesús, gracias porque fuiste a buscarlos. Por lo que te pedimos, Señor, que nos encuentres, que transformes nuestros corazones y que nosotros podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros podemos observar a un David saciado en su presencia. Y la intención de David cuando se refugia en una cueva no era precisamente porque estaba buscando una nueva aventura. Nosotros sabemos que él salió corriendo del palacio del rey Saúl porque el rey Saúl tenía celos de David y quiso matar a David por el temor de que le quitara el reino. Lo que no sabía Saúl, este nefasto rey, era que ya Dios lo había quitado a él del reino y había ungido a David para ser el próximo rey y nadie lo podía evitar. Ahora, él habiendo salido de esas intentonas de asesinarle e irse a meter a tierra de los filisteos, él había perdido todo. Él perdió su empleo, él perdió su sueldo, perdió su matrimonio porque estaba casado con la hija del rey Saúl, otra de las jugadas que hizo el rey Saúl para mantenerlo cerca. Él también perdió hasta la casa familiar de sus padres. Pero, mi querido hermano, él huyó de una ciudad donde le iban a asesinar para meterse a la tierra de los enemigos, porque David venció a Goliat. ¿Y de dónde creen ustedes que era Goliat? De los filisteos. Y yo creo que se querían vengar de alguna manera.
Resulta que ellos se encontraron que tenían al guerrero estrella del pueblo de Israel en sus tierras filisteas, en Gat. David se escapa, como dice uno coloquialmente, por un pelo, o sea, por lo mínimo tuvo la oportunidad de escapar. Porque él, según relata la historia, él se hizo al loco, comenzó a balbucear, a botar saliva, y dice la historia que él escribía en los dinteles de la puerta del palacio de los filisteos, haciéndose al loco. O sea, hasta el hombre salió actor y se ganó el Oscar de la época. Él tuvo la oportunidad, y de esto prosigue a la búsqueda de un lugar seguro, porque de ambos lados lo estaban buscando para matar, que llegó a la cueva de Adulán, como dice la historia. Primera de Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2 dice: entonces David salió de Gat, se dirigió a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y demás parientes de su familia supieron que estaba allí, fueron a verlo. Luego otros comenzaron a llegar, hombres que tenían problemas o que estaban endeudados, que posiblemente estaban descontentos, hasta que David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. La situación estaba muy difícil. Ahora, imagínense ustedes la escena donde 400 hombres llegan a la cueva donde está David escondido. Y estos eran lo que representaban los hombres afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban amargados por el régimen del rey Saúl. Ellos nombran a David su líder porque se identifican con la huida de los agentes también del rey Saúl. David tiene que decirles algo para levantar su ánimo y mantenerlos sobre todo fieles al Señor. David sabe que el Señor estaba comprometido con él. Ahora, el asunto era, y lo que él quería transmitirle a estos 400 hombres, era que si ellos le daban a Dios el centro de sus vidas, si ellos le daban el centro de sus vidas, la ayuda del Señor iba a llegar sobre sus vidas. Si se mantenían en el temor de Dios, Él sería su sustento. Él les iba a dar dirección. Él iba a tratar con sus enemigos. Él los iba a librar de los temores. Los iba a librar de las angustias. David dice: muchas son las aflicciones del justo, porque él lo estaba viviendo en carne propia, pero de todas ellas lo librará el Señor. El Salmo 34 en sí nos da una hermosa enseñanza, donde es necesario que antes de salir de la cueva debemos estar en el anonimato, donde Dios trata con nosotros en ese proceso necesario para demostrar qué alabanza hay en tu corazón, qué agradecimiento hay en tu corazón, y así forjar tu carácter. Tuvimos hombres como Sansón, hombres como el rey Salomón, hombres como David, que recibieron palabra, tenían sabiduría. El Espíritu del Señor descendía sobre Sansón y se convertía en un hombre fuerte, pero ellos carecían de carácter. Entonces, cuando el Señor nos pasa por estos procesos, es para que en ti sea formado y forjado el carácter, para que tú puedas soportar el peso de la responsabilidad de lo que el Señor quiere hacer a través de tu vida. ¿Ha sentido usted alguna vez necesidad? Todos hemos sentido necesidad en algún momento. Él ha descubierto que el Señor le ayudará. Él siente alivio de esa liberación de la garra de los filisteos. Él se ve reconfortado por la llegada de tantos compañeros en un momento difícil y en ese momento de huida. Ese alivio personal que se convirtió también en un ánimo para las personas que le estaban rodeando. Él experimentó que Dios podía suplir sus necesidades, y también lo iba a hacer con los 400 hombres que le estaban acompañando, y también lo puede hacer contigo y conmigo. Dios nos pone a enfrentar a gigantes más grandes que nosotros, mi querido amigo. Hombres o gigantes más fuertes que nosotros. Y aún así el Señor nos da la victoria. Esto es para que nosotros entendamos que no es de los ligeros la carrera, que no es de los valientes la batalla, como dice la palabra,
ni de los sabios el pan, ni de los entendidos la riqueza. Es solo por la gracia del Señor, solo por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? En primer lugar, la alabanza y la alegría traen un vínculo inquebrantable. Diga conmigo, vínculo inquebrantable. El Salmo 34, versículo 1 al 3, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. ¿Se acuerdan de aquel canto, de aquel coro que cantaban yo creo que en todas las iglesias de habla hispana, desde el norte hasta el sur? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y de todos mis temores me libró. Gloria a Dios. Yo creo que era uno de los cantos que más cantábamos en las congregaciones de aquella época donde nosotros nos levantaron en el Evangelio, pero lo cantábamos con ese gozo, lo cantábamos con ese fervor, porque creíamos en esa promesa. Y es lo que quiero en esta mañana, que nosotros creamos en esa promesa. Esta es la indicación, esto que acabamos de leer, es la indicación del principio del Salmo, donde David lo enlaza con la liberación. Y una liberación de este apuro del palacio del rey filisteo. Él sintió un gran alivio por ser salvado de la muerte, porque era segura la muerte. El asunto es que a él no lo matan, porque a las personas que tenían problemas mentales o estaban locos, como decimos nosotros, que tal vez no es lo correcto, o se hacían a los locos como David, no les hacían nada. Por eso no lo mataron, por eso él se salvó. Y es un gran alivio que él sintió para dar lugar a esta composición que acabamos de leer, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es decir, qué liberación, es decir, qué provisión, es decir, qué salvación. Esto decía David tal vez en su interior: esto habrá que repetirlo, habrá que cantarlo, habrá que gritarlo en voz alta una y otra vez. Habrá que recordarlo siempre. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Experimentar la salvación de Dios debe llenar nuestras bocas de esa palabra de alabanza, esa palabra de agradecimiento. Puede ser una liberación de algún gran peligro. A lo mejor tú no te has dado cuenta de las oportunidades que el Señor te ha salvado de la muerte. Pero a lo mejor luchamos con una enfermedad, posiblemente luchamos con algún problema financiero, o posiblemente estamos luchando con un desastre natural, o simplemente ese agradecimiento al Señor por habernos salvado de la muerte eterna por medio de la fe a través de su Hijo Jesucristo. Lo cierto es que si Dios ha actuado así en un momento dado, Él lo volverá a hacer. David se da cuenta de que su alegría va a contagiar a otras personas. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Esta porción, en esta porción David estaba pensando en esos 400 hombres que le estaban acompañando. No se puede ratificar que en ese momento fue cuando le escribió, a lo mejor fue posterior, pero él estaba pensando en esas personas que les estaban acompañando, donde esos mansos eran aquellos que habían sido privados de tierra. Estos mansos eran los que habían sido privados de su trabajo, de recursos, de familia bajo el reinado de Saúl. Eran los afligidos, eran los endeudados. Cuando de un cristiano se desprende un espíritu de alabanza, esto anima a otros a confiar en el Señor.
Y esto nos debe llevar a nosotros a analizarnos, a revisarnos delante de la presencia del Señor. De la misma manera, cuando un creyente se desespera, de la misma manera cuando lo da todo por perdido, se entrega a las quejas, se entrega a las críticas, se entrega al chisme, se entrega a la calumnia, se entrega al negativismo, esto arrastra a otros a la incredulidad. Por eso revise su entorno y ande con gente que glorifique al Señor, o por lo menos que lo motive a usted a buscar del Señor, porque las malas mañas se nos pegan, ¿cierto o falso? Mis queridos hermanos, los creyentes influimos poderosamente los unos a los otros. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 16 que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Por eso cuando nosotros nos reunimos, ya sea en la iglesia, grupo de vida, los martes o cuando tengamos la oportunidad, nosotros debemos reunirnos para darnos ese ánimo, para darnos esa enseñanza, para darnos esa exhortación, con el fin de recordar la grandeza del nombre de Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. En segundo lugar, la liberación del peligro recuerda que el Señor suple para los suyos. Salmo 34, 4 al 10 dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré. ¿Cuántos están desesperados? En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues este versículo es muy famoso. Pues el ángel del Señor es un guardián y rodea y defiende a los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite que sus hijos pasen necesidades? Hay algo que es cierto, es que la necesidad aviva el temor por aquella cosa que nos está faltando, por aquella cosa que creemos que no va a llegar. Es donde el enemigo aprovecha de influenciarnos y crearnos esa desesperanza, de crearnos la duda de que Dios puede respondernos. Cuando necesitamos trabajo, cuando necesitamos amor, cuando necesitamos dirección, cuando necesitamos alegría. Por eso David escribe que su liberación del peligro de la muerte es como una salvación del mismo miedo. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto es un proceso donde Jesús nos afirma que el Padre sabe todo lo que necesitan sus hijos, incluso antes de que nosotros lo pidamos. Mateo 6, 8. Luego promete que el Padre va a proveer todo lo que necesitemos, pero si buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia. En Mateo 6, 33. Y después el apóstol Pablo, la cereza del pastel, nos dice que Él nos dará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor está fiel y está propuesto a bendecir nuestra vida si nosotros despojamos ese orgullo, despojamos el confiar en nuestras habilidades, porque Él puede suplir todo lo que necesitamos. Esto es un proceso de necesidad, súplica y provisión. Que esto se convierte en un proceso de entrenamiento espiritual para nosotros los cristianos. Recuérdenlo, necesidad, súplica, provisión. Me llama la atención de que David escribe su petición de ayuda con varias palabras. En estos versículos que leímos, dice buscar al Señor, habla de mirar al Señor, habla de clamar al Señor y habla de temer al Señor. Estos verbos, recuerden que el verbo es la acción en una oración. Estos verbos resumen la intensidad de un alma que está convencida de que su única salida está
en el Señor, está en nuestro Dios. Pero me llama la atención el verbo mirar. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Es el hecho de mirar, solamente mirar sin hacer ningún esfuerzo. Es el hecho de mirar sin hacer nada. Es solo quebrantando esa voluntad en humillación. Y esto, mi querido hermano, resume bien lo que es la esencia de la fe delante del Señor. Número 3. Voy suave. Número 3. El Señor rescata a los de corazón íntegro. Miren lo que dice Salmo 34, 11 al 22. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a los gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. David está diciendo: vengan, hijos míos, escúchenme, les enseñaré a temer al Señor. Él indudablemente estaba pensando en estos 400. Él estaba pensando en que era importante la preparación para un futuro donde nosotros debemos tener un corazón ante un evento incierto, un corazón preparado, un corazón que esté lleno de condiciones, un corazón que esté nutrido plenamente por el temor del Señor. Pablo dice en 2 Corintios 1:4, Él nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto se trata de una disposición del corazón de mantener una sintonía con Dios como la tenía David, que él pueda transmitir ese ejemplo en sus palabras, y tiene el ejemplo porque ha pasado un mal momento y ha confiado en Dios, y ellos pueden ver ese estímulo en los demás. Cuando David pregunta, ¿quiere vivir una larga vida? Quiere decir, ¿quién quiere sobrevivir a este estado de la cueva y ser renovado de corazón y gozar de las mejores circunstancias cuando el Señor así lo disponga? Es cuestión de andar rectos delante de Dios. Si el odio de los malos y el hambre quebrantan nuestra vida y nos humillan, podemos estar seguros de que el Señor responderá pronto, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, como decía el salmista David. Dios suplirá con creces todo lo que necesitamos si tan solo confiamos en Él. Mi querido hermano, quiero pedirte que te pongas de pie. El Señor ha sido claro con su palabra. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Es una fruta, ¿verdad? ¿Qué tiene dentro? Jugo, ¿verdad? Sí, bueno, si está buena, tiene jugo. Hay unas que no traen jugo. Si yo agarro esta naranja y la aprieto, o la aprieto con fuerza, la presiono, ¿qué va a salir de ella? Jugo de naranja. Isaías 43 dice, Isaías 43:7, lléveselo en su corazón: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Efesios 1:4-6 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.
Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Le dio gran gusto hacerlo, le agradó hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Si aprieto esta naranja, saldrá jugo de naranja. Muy bien, no hay que ser muy lógico para entenderlo. Pero resulta que yo debo ejercer presión para que salga el jugo de naranja, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando en tu vida llegan los momentos de presión? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Enojo? ¿Amargura? ¿Tristeza? ¿Malas palabras? ¿Chismes? ¿Calumnia? ¿Traición? ¿Desesperanza? A ver, ¿qué más sale? Odio, lascivia, rebeldía, hablar mal de la gente. En los momentos de presión nosotros vamos a reaccionar siempre de acuerdo a lo que tenemos dentro. Cierra tus ojos. Mi querido hermano, yo quiero que entiendas que tú no eres eso, o no fuiste creado para todo lo que acabo de nombrar. Hay muchos calificativos más y muchos pecados más. Pero tú fuiste creado porque según la palabra de Dios fuiste creado para la alabanza de su gloria. Tú fuiste creado para adorar. Para que en esos momentos de presión lo que tenga que salir de ti sea alabanza, así como el siervo David. Tu alabanza a Dios, mi querido hermano, es la que genera ese lugar de encuentro diario. Ese lugar de la habitación del Señor. Que en esos momentos de presión, que salga el mejor fruto de alabanza de tu vida. Señor, no tengo para pagar los biles. Señor, yo te alabo porque tú eres el proveedor. Señor, me están atacando. Yo te alabo porque tuya es la venganza. Tú vas a obrar a mi favor. Porque Dios se presta al justo. Dios atiende al justo. La intención, mi querido hermano, es que el Padre tenga el trono de tu corazón. Que tú puedas sentir esa firme seguridad de que nada te va a mover de esa roca firme. Y que tu corazón debe convertirse en ese lugar de la habitación del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo por la vida de David. Un hombre del que la gente decía, Señor, le decían al Señor Jesús, Jesús, hijo de David. Y yo me preguntaba, ¿qué tanto podía haber en la vida de David para decirle a Jesús, hijo de David, que venía de ese linaje que tú preparaste, Señor? Señor, encuéntranos en el nombre de Jesús. Rendimos nuestras vidas delante de ti, oh Señor, para que tú puedas obrar de una manera y tú puedas sentir, oh Señor, así como fue con tu siervo David, hombres y mujeres conforme a tu corazón, porque podemos hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, porque tu palabra ha sido clara, Señor, y que podemos clavar en nuestros corazones esas promesas del Salmo 34, donde podamos decir que bendecimos al Señor en todo tiempo y que nuestra alabanza esté de continuo en nuestra boca. En el nombre de Jesús. Amén.